Saludo a todos con la hermosa paz del Señor. Un domingo especial, un culto especial, un culto en el que estaremos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también recordemos que Él resucitó de entre los muertos al tercer día para darnos la victoria juntamente con Él. Doy las gracias a Dios por esta oportunidad, esta nueva oportunidad para predicar su palabra, para traer el mensaje a su iglesia. Yo les invito a que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 6. Voy a ir directamente porque no me quiero extender mucho, es un mensaje un poquito extenso, pero quiero hacerlo de la manera más rápida para poder encajar en el tiempo. Usted sabe que en internet, que es por donde ahora se está transmitiendo, mientras se abren las congregaciones, mientras se abren las iglesias físicamente, tenemos que regirnos a la forma en cómo la gente lo escucha, en cómo la gente toma el mensaje, y muchas veces cuando los mensajes son un poco extensos, las estadísticas o los estudios dicen que la gente se cansa. Pero yo estoy seguro que esta no es la ocasión, porque esto que vamos a escuchar es la bendita palabra de Dios. Juan capítulo 6. No le voy a decir aún los versículos, vamos a ir tomando todas las historias o todos los acontecimientos sucedidos en el capítulo 6. No vamos a hablar solamente de una cosa, pero sí vamos a llegar a un punto que es el que Dios tiene para nosotros en esta mañana. La palabra de Dios en el capítulo 6 empieza mencionando aquel milagro maravilloso, aquel milagro que la gente se quedó realmente maravillada de lo que sucedía. Dice la palabra de Dios que después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud. No vamos a leer todo porque vamos a mencionar todo el capítulo 6 y usted puede ver que tiene 71 versículos. Así que solamente en leer se me iría el tiempo. La alimentación de los 5,000 es con lo que inicia el capítulo 6. Creo que cada uno de nosotros conoce de este milagro, sabe lo que sucedió en este acontecimiento particular en donde había una gran multitud que estaba siguiendo al Señor, que escuchaba al Señor, pero llegó el momento en que había que alimentarlos. Y Jesús preguntó a uno de sus discípulos y le dijo a Felipe: ¿cómo vamos a alimentarlos? Y él le dijo: no, es que ni siquiera con 200 denarios nos alcanzaría para poder alimentar a toda esta gente. No hay la posibilidad de hacerlo. No voy a adentrarme en este acontecimiento de la alimentación de los 5,000, porque no es el tema que quiero tratar. Solamente es un antecedente de lo que va a venir. Porque, mire, había una gran multitud que se vio beneficiada de este gran milagro, una gran multitud que vio cómo el Señor, después de dar gracias, se multiplicaron aquellos panes, aquellos peces, alcanzando para 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que podríamos hacer un promedio, lanzar un número más o menos de unas 10,000 personas que fueron beneficiadas y que fueron alimentadas con esta multiplicación de los panes y de los peces. Incluso sobró, dice la palabra de Dios, que sus discípulos recogieron los pedazos y llenaron 12 cestas. Imagínese haber estado en ese lugar, estar presente en ese lugar en donde el Señor hizo un gran milagro de multiplicación y entregó para que comiesen y fuesen saciados del hambre más de 10,000 personas. Empezamos por ahí. Después de esto dice la palabra de Dios que Jesús entendió que querían apoderarse de él y hacerlo rey, y se retiró al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. En los otros evangelios, puntualmente en Mateo, dice la palabra de Dios que él le subió en la barca a sus discípulos y le dijo: adelántense, yo ya voy. Mientras despedía a la gran multitud que se encontraba en ese lugar, y después de despedir a la multitud, él subió al monte a orar, solo.
solo. Perdón. Y dice la palabra de Dios que los discípulos, mientras cruzaban aquel mar, vino una gran tempestad. Las olas crecían, la tempestad arremetía contra la barca y de repente ven a alguien caminando sobre el agua que se acerca y ellos dicen es un fantasma. Eso puntualmente no se encuentra en el Evangelio de Juan, si no estoy haciendo referencia a Mateo, pero es el mismo acontecimiento. Jesús venía caminando sobre el agua y ellos tuvieron miedo, se asustaron, dijeron es un fantasma. Y Él les respondió y le dijo, no tengan miedo, yo soy. Y recuerden, y como les menciono, no se encuentra esto en Juan, pero es el mismo acontecimiento. Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas, que vaya hacia ti. Y le dice, ven. Y Pedro descendió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando vio la tempestad, cuando vio las olas que arremetían contra él, dice que quitó la mirada del Señor y miró hacia la tempestad y empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su mano y lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estoy haciendo una breve referencia de todo. Recuerde, en la noche del día anterior, habían sido alimentados aproximadamente 10,000 personas. Una gran multitud siguiendo al Señor. Una gran multitud siguiendo al Señor. Imagínense lo que son 10,000 personas. Tal vez imagínense la mitad de un estadio, del estadio Atahualpa de aquí de Quito, en donde, si usted hace referencia a eso, es una gran multitud a la que fue alimentado apenas con 5 panes y 2 peces. Después de eso, el Señor se va al monte, los discípulos se van en la barca, arremete la tempestad, Jesús viene caminando sobre el agua, Pedro se baja, Pedro camina, Pedro es sacado nuevamente y nuevamente se suben a la barca. Hasta este momento estamos acabando el versículo 21. Y aquí es súper interesante lo que empieza a suceder. Porque toda la gente que estuvo en el acontecimiento de la multiplicación de los panes, de los peces, de la alimentación de esos 5,000 hombres, ahora estaban buscando a Jesús. Decían, ¿en dónde está Jesús? Y ellos empezaron a hacer referencia y decían, a ver, los discípulos, nosotros vimos cómo Él subía a los discípulos a la barca. Cuando vimos cómo los discípulos se fueron y vimos que Jesús se quedó en esta parte, en esta orilla, no pasó a la otra orilla. Y empezaron a buscar en los diferentes barcos que venían hacia la orilla y decían, aquí no está Jesús. Entonces dice la palabra de Dios que entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Jesús con sus discípulos ya se encontraban en Capernaum. Pero toda esa multitud dijeron, no, yo quiero buscar a Jesús. Yo quiero encontrar a Jesús, así que vamos en búsqueda de Él. Y cruzaron nuevamente el mar de Galilea y llegaron a Capernaum. Y en el versículo 25, y desde aquí vamos a hacer referencia a muchísimos versículos que están aquí, a todo lo que Jesús les dice a todas estas personas que le estaban buscando. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Fue una pregunta muy directa, muy diciéndole, Señor, ¿qué haces aquí? ¿Cómo hiciste para venir acá si tú te quedaste del otro lado? Y Jesús, entendiendo la intención del corazón de aquellos hombres, Jesús que lo conoce todo, Jesús que en ese momento ya sabía la intención de por qué lo estaban buscando, mire lo que responde en el versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque señaló Dios el Padre. Le dice, a ver, ustedes me están buscando, y voy a parafrasear, pero yo sé por qué me están buscando, les responde Jesús.
Ustedes me están buscando porque ayer, cuando fue la multiplicación de aquellos panes y de aquellos peces, cuando fueron saciados todos del hambre, quedaron satisfechos y nuevamente me están buscando para quedar satisfechos de la misma manera. No por las señales, no por lo que sucedió realmente, no por quien yo soy. Eso les estaba diciendo Jesús. Ustedes me están buscando porque quieren nuevamente quedar saciados. Ustedes me están buscando por motivaciones diferentes a las verdaderas, a las que tienen que ser, a las correctas. El Señor está hablando a nuestra vida, el Señor está hablando a la congregación, el Señor está hablando poderosamente y está diciendo que no podemos buscarle a Él por motivaciones equivocadas. No podemos solo buscarle al Señor para encontrar la prosperidad, para encontrar el bienestar, para estar satisfechos todo el tiempo. Esa no es la motivación correcta. La motivación correcta es reconociendo que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Salvador. Todas las otras cosas vendrán por añadidura. Recuerde lo que dice la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Pero toda esta gente que se dio el trabajo de cruzar el mar de Galilea, llegar a Capernaum, buscar a Jesús, lo que estaban buscando simplemente era nuevamente quedar saciados, porque el día anterior realmente tenían hambre y comieron y se saciaron por completo y dijeron, esta es la oportunidad. Realmente seguir a Jesús ha sido la oportunidad perfecta para estar tranquilos y no tener que hacer nada más, sino que Él nos va a dar absolutamente todo. Y nosotros podemos estar saciados. Solamente esa era la idea que ellos tenían. No estoy diciendo que no sea así, porque Dios es un Dios proveedor, porque Él nos dará todas las cosas que necesitemos según las riquezas en Cristo Jesús, dice su palabra. Así que no dudemos de eso, pero no puede ser esa nuestra motivación para servir a Jesús, no puede ser esa nuestra motivación para seguir a Cristo. Nuestra motivación tiene que ser diferente y la vamos a ver. Después aquellos hombres le dicen, ¿pero qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Empiezan a hacer preguntas, empiezan a hacer murmuraciones, empiezan a hacer cuestionamientos a Jesús. Le dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Se imaginan después de que en el día anterior vieron ese gran milagro? Ahora le dicen, ¿qué obra haces tú? ¿Cómo podemos creerte? ¿Qué haces para que nosotros te creamos? Decían estos hombres. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Hicieron referencia a algo que Jesús estaba esperando, ansioso para poder darles una cátedra, para poder enseñarles muchas cosas y para poderles hacer entender que ellos estaban equivocados en la motivación que les hizo que buscaran a Jesús. Lastimosamente hay muchas iglesias que están llenas de personas que están convencidas que Dios es solamente, y digo solamente, prosperidad. Y cuando vienen las pruebas y cuando vienen situaciones que son contrarias a los que ellos pensaban que no iban a tener nunca más una vez que siguieran a Jesús o que simplemente asistieran a una iglesia, se ven forzados a buscar otra cosa, se ven buscados a buscar otra iglesia que les hable lo que ellos quieren escuchar. Entonces Jesús les dice, a ver, ahora que toparon el tema del maná del cielo, y empieza a darles unas palabras muy directas y les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Empieza a hacer referencia el Señor que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No está hablando que no tendremos necesidades. No se confunda en esa referencia que hace el Señor al decir no tendrá hambre y no tendrá sed jamás.
Porque Jesús también dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Pero las aflicciones las vamos a tener, las pruebas las vamos a tener. Pero en medio de esa prueba es en donde el Señor nos da la certeza y nos dice, yo soy el pan de vida. Si tú te acercas a mí para comer, no tendrás hambre. En medio de la prueba no habrá hambre. En medio de la dificultad no habrá sed. Porque estaremos confiando en el Señor, porque le estaremos siguiendo con la motivación correcta a nuestro Dios. Continuemos mirando lo que dice el Señor. Después de todo esto, ellos seguían murmurando. Seguían pensando en su corazón cosas que el Señor sabía que estaban haciéndolo. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice que descendió del cielo? ¿Se imaginan eso después de haber vivido lo que vivieron el día anterior? Después de haber sido saciados con 5 panes y 2 peces, ahora estaban murmurando y estaban hablando de lo que Jesús mencionaba, que Él era el pan de vida, y decía, ¿cómo dice que descendió del cielo? Y Jesús respondió, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor no es que les empieza a aclarar realmente las cosas. En todo lo que ellos estaban pensando y murmurando, Jesús realmente les empieza a decir palabras que seguramente les estaban terminando de confundir. Pero en lo que fue claro al inicio con ellos, Jesús les dijo, ustedes me están buscando porque están buscando ser saciados. Y cuando ellos empezaron a discutir del tema y a decir, pero danos una prueba, nuestros antepasados tuvieron una prueba, hubo maná del cielo y fueron saciados con ese maná. Ahora Jesús empieza a decirles, miren, yo soy el pan de vida. Y después les empieza a decir muchas otras cosas. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Porque Jesús les dijo, ese pan, eso representa mi carne. Y ustedes tienen que comer mi carne. ¿Se da cuenta tremenda bomba que lanzó a aquellos judíos? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Simplemente les dijo, ustedes no saben la razón por la que me están siguiendo. Si ustedes piensan seguirme a mí solamente para quedar saciados, están equivocados. La verdadera motivación que tiene que hacer que nosotros le sirvamos a Dios, que nosotros asistamos a una iglesia, que nosotros pongamos nuestra vida a sus pies, es el reconocimiento que Jesús murió por nosotros, que Jesús es el único y suficiente Salvador, que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Esa es la verdadera motivación. Todo lo demás viene, pero viene por añadidura. El Señor les decía, ustedes tienen que comer mi carne, porque yo soy el pan de vida. Y aquí es en donde nosotros hoy también tomaremos ese pan como representación de la carne de Cristo, que fue molida en la cruz del Calvario. Y dice, y tienes que beber mi sangre, porque hace representación a aquella sangre derramada en aquella cruz del Calvario. Y eso solamente nosotros podemos hacerlo porque hemos reconocido a nuestro Jesús como Hijo de Dios, porque hemos reconocido que Él murió en una cruz por amor a nosotros, para perdonar nuestros pecados. Es por eso que nosotros le servimos. Es por eso que nosotros le buscamos.
No cruzamos un mar de Galilea para buscarlo solamente, para buscar ser saciados, para buscar solamente que las dificultades ya no existan en nuestra vida. Tenemos que buscar su rostro, no solamente sus manos. Busquémosle a Él como Hijo de Dios y usted va a ver que todas esas otras situaciones serán solucionadas. Tendremos la victoria, pero la motivación correcta para buscar al Señor es que Él es el Hijo de Dios. Pero no termina ahí. ¿Saben dónde dijo todas estas cosas? La palabra de Dios en el versículo 59 dice: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. No fue en cualquier lugar, no fue en cualquier plaza o en la orilla del mar, fue directamente en una sinagoga. Jesús lanzó todo esto a una multitud que le seguía. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y nuevamente Jesús, sabiendo en sí que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto os ofende? Así que cuidado y en este momento haya alguien pensando y diciendo: ¿pero qué está diciendo? Yo solamente estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Y Jesús, en ese momento en que los discípulos murmuraban, les dijo: ¿acaso eso les ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. En otra versión dice: ¿y cómo será entonces cuando vean que subo al cielo de donde descendí? Aleluya, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Sus discípulos estaban murmurando. Aquellos que ya habían decidido seguir a Cristo, no solamente estuvieron un día anterior, no solamente estuvieron en la alimentación de los 5,000, estuvieron antes en la sanación de muchos enfermos, en milagros poderosos, grandes que el Señor estaba haciendo en su camino, en su transcurso en esos 3 años, porque recuerde que ya se encontraba cerca la fiesta de la Pascua, se encontraba cerca el sacrificio de Jesús. Sus discípulos habían visto muchas cosas. No hablamos solamente de los 12 que Jesús escogió, porque recuerde que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Había muchos discípulos que habían sido llamados, pero que no habían sido seleccionados de parte de Dios mismo, del Padre, porque el Señor dice que solamente aquellos que sean llevados del Padre hacia Él. Él decía: solamente los que mi Padre me da, a ellos yo no los voy a soltar. No se escapará absolutamente ninguno de ellos, decía Jesús. Pero hay muchos llamados, hay muchas personas que solamente están buscando su propio beneficio para servir al Señor. Pero la verdadera motivación nosotros la tenemos en esta palabra. La verdadera motivación es y será siempre que Jesús es el Hijo de Dios y que nosotros somos sus siervos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Lastimosamente es lo que les decía, muchas iglesias se llenan. Y muchas de las predicaciones en muchas de esas iglesias son acomodadas solamente para que la gente esté contenta. Esto es lo que se puede catalogar como el peor, entre comillas, el peor sermón de Jesús. Porque cuando tenía una gran multitud siguiéndole, cuando los discípulos eran muchísimos, cuando había mucha gente que estaba tratando de seguir a Jesús, tal vez muchos pastores hoy en día miran la multitud que está asistiendo a la iglesia y dicen: no, pues hay que mantenerla, hay que mantenerlos felices, hay que mantenerlos contentos con lo que ellos quieren escuchar. Pero Jesús no lo hizo de esa manera. Jesús fue muy directo y les dijo: de cierto os digo, si me buscan no es por las señales, ustedes me buscan porque quieren quedar saciados nuevamente.
muy directo, muy frontal. Y muchos, incluso sin ser discípulos, ya se fueron. Y ahora los discípulos mismos que se encontraban ahí, dice que volvieron atrás, y no pocos, muchos. Y ya no andaban con él. Ahora estaba frente a los 12 discípulos y también es muy directo cuando les dice: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ay. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también quieren irse? A Jesús no le estaba importando tener esa gran multitud que le siguiera. Él tenía que ser frontal, él decía la verdad, porque él tiene palabra de vida eterna. Y cuando se dirigió a los 12 y les dijo: ¿ustedes también quieren irse? Apareció uno de los 12. Los 12 estuvieron el día anterior en aquel milagro. Los 12 estuvieron en la barca. Pero solo aquel que tuvo la valentía y la osadía de bajarse a caminar sobre el agua también tuvo la valentía y la osadía de hablar y responder a la pregunta que Jesús hizo: ¿ustedes también quieren irse? Entonces Simón Pedro, dice la palabra de Dios en el versículo 68, le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Es la respuesta que ahora tenemos nosotros ante la pregunta del Señor cuando dice: ¿ustedes también quieren irse? No, Señor. Señor, primero Pedro le reconoció como Señor, como Dios, como Maestro. Le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Usted pregúntese en este momento: ¿a dónde puede ir sin el Señor? Yo sí puedo responder: Señor, yo no puedo ir a ningún lado. Yo puedo estar en cualquier lado, pero contigo. Sin ti, mi vida no tiene sentido. Tal vez en alguna ocasión habremos puesto en duda esta relación con el Señor, diciendo: Señor, pero no me ha ayudado en nada, no me ha servido de nada servirte. Pues no es así. Entonces la motivación era la equivocada. Pero este es el momento de rectificar. Porque cuando nosotros tenemos la motivación correcta y buscamos al Señor por ser el Hijo de Dios, y buscamos al Señor por ese sacrificio hermoso que hizo en la cruz por amor a nosotros, y me refiero a hermoso por lo que se consiguió al final, no por la manera en cómo se hizo, porque fue un sacrificio cruento. Pero cuando entendemos eso, y si viene nuevamente esa pregunta: ¿ustedes también quieren irse? ¿A dónde, Señor? ¿A dónde vamos a ir sin ti? ¿A dónde podemos ir sin ti? Nada somos separados de ti. Eso es lo que Simón Pedro le estaba diciendo. Eso es lo que le respondió. Y después viene el complemento y le dice: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí es cuando Pedro reconoce, y ahí es cuando Pedro hace la confirmación de que él, al menos él, y habló por todos, le estaban siguiendo y le estaban sirviendo por una motivación correcta. ¿Y sabe por qué? Porque ellos fueron llamados y fueron escogidos. Porque el Padre mismo le dijo: toma, estos son los 12. Pero había uno que habría de traicionarlo, y por eso el Señor le responde y le dice: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Pero Pedro fue muy enfático al decir: ¿a quién iremos? No tenemos a dónde ir, mi hermana, mi hermano. Sin el Señor no tenemos a dónde ir. Yo le puedo decir con todo mi corazón: yo no tengo a dónde ir sin Él. ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, le dijo Pedro. Solo tú tienes la palabra precisa en mi vida en el momento de la dificultad. Solo tú tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo tú, Señor, me cuidas, me proteges, me acompañas.
Todo eso abarca Jesús. Pero la motivación tiene que ser la correcta, mi hermana, mi hermano. Si vamos a servir al Señor, sirvámosle porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es nuestro Salvador. Aleluya. Yo le invito a que preparemos nuestro pan y nuestro vino para celebrar la Santa Cena del Señor. Hemos escuchado su palabra, su bendita palabra. Y hoy la pregunta es, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos, Señor? Con esa pregunta yo le invito a que por un momento cerremos nuestros ojos y que nos pongamos a cuentas con nuestro Dios, porque no podemos acercarnos a la Santa Cena, a la mesa del Señor, y comer y beber indignamente. Pidamos perdón a nuestro Dios por nuestras fallas y acerquémonos confiadamente, pero con ese perdón y con ese reconocimiento de nuestra parte de que hemos fallado. Bendito Señor. Primero te doy las gracias, Señor, porque sin ti yo no soy nada. Te doy las gracias, Padre, porque reconozco que yo no tengo a dónde ir si no estás tú. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? Y por eso hoy nos acercamos para pedirte perdón. Perdón, Padre, si hemos fallado. Perdón, Señor, si no hemos hecho tu preciosa voluntad. Sé tú, Señor, limpiando en este momento nuestras vidas para acercarnos dignamente a tomar, Señor, la cena. A comer este pan y a beber este vino, Señor, que son símbolos de tu cuerpo y de tu sangre. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú eres un Dios misericordioso y que si hay un corazón humillado delante de ti, tú estás presto para perdonarnos. Gracias, Padre, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora que estoy seguro que cada uno de nosotros estamos listos con nuestro pan y nuestro vino, jugo de uva, ahora podemos nosotros presentarnos delante de Dios y vamos a orar por un momento por estos símbolos, por este pan, por este vino que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Bendito Señor, te pido, bendito Dios, que tú seas bendiciendo este pan, este jugo de uva que nos vamos a servir, Señor, en esta mañana. Recordando, Padre, que tú realizaste el sacrificio más maravilloso que hayan hecho por nosotros, que nadie podrá igualarlo. Que fuiste molido, Señor, en una cruz por amor a nosotros y que toda tu sangre se derramó para el perdón de nuestros pecados. Bendice, Señor, estos elementos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora, yo le invito a que me acompañe tomando el pan. ¿Sabe que cuando yo escuchaba la Santa Cena, antes de entregar realmente mi vida a Cristo, escuchaba versículos o escuchaba palabras que eran mencionadas y yo decía, ¿en dónde estará? Y lo que vamos a leer, y le invito para que usted lo lea después, está en 1 Corintios capítulo 11 y lo puede leer desde el capítulo 17 hasta el capítulo 33, en donde menciona los abusos en la cena del Señor, la institución de la cena del Señor y tomando la cena indignamente. Pero ahora yo le invito a que con el pan en nuestra mano podamos escuchar los versículos 23, 24 que menciona acerca de este pan. Y la palabra de Dios dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan
y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced en memoria de mí. Comamos del pan. Amén. Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Puede tomar de la copa. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Padre. Gracias por este privilegio maravilloso que nos das de recordar, Señor, tu muerte en la cruz. Gracias porque tú eres nuestro Dios y porque ahora, Señor, queremos servirte con la motivación correcta, reconociendo que tú eres el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Todas las demás cosas, mi hermana, mi hermano, vendrá la victoria, eso no lo dude, pero usted busque al Señor con todo su corazón y búsquelo simplemente porque es Dios. Aleluya. Vamos a orar por última ocasión para hacer el cierre de este culto. Realmente ha sido un honor para mí dirigirme a ustedes y le agradezco infinitamente a mi Dios por esta oportunidad. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra que aunque fue directa, pero tú sabes cómo nos hablas. Tú sabes lo que necesitamos. Y tú sabes, Señor amado, cambiar nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a servirte siempre y a seguirte siempre con la motivación correcta, con la motivación adecuada. Que a pesar de las pruebas, a pesar de cualquier dificultad que estemos atravesando, Señor, no sea ningún motivo para volver atrás como lo hicieron muchos de tus discípulos, para dejar de caminar contigo. Al contrario, Padre, te pedimos que seas tú, Señor amado, tocando siempre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y gozosos decimos: amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Agradecido a Dios Todopoderoso Rey, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por ese mensaje que tú nos enviaste, que tú nos diste en esta mañana. Todopoderoso, eres tú el que conoce lo más profundo de nuestro ser. Eres tú, Señor bendito Dios, el único que sabe que realmente nos conviene. Por lo tanto, te damos gracias infinitas por todo lo que tú hiciste y por todo lo que tú harás. Todopoderoso Rey, que tu Santo Espíritu sea derramado hoy en tu iglesia, que de una u otra manera estamos congregándonos en los diferentes hogares, en las diferentes familias reuniéndose, pero unidos en un mismo espíritu. Por lo tanto, Señor, toma el control de nuestras vidas y haz posible, Señor mi Dios, tu divina presencia en cada hogar. Gracias por esta hermosa oportunidad de poder compartir, de poder estar declarando que tú eres nuestro Rey. Quiero despedirme en esta ocasión, pero no puedo
sino antes decirle que Jesús le ama. Aleluya. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y gozosos declaramos: amén. Aleluya. ¿Hay alguien que está a su lado? Por favor, dele un fuerte abrazo y dígale una vez más: Jesús te ama. Dios Todopoderoso y Eterno, gracias por tu infinita misericordia. Y te damos, Señor, también gracias por todo lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas. Que el Señor bendiga poderosamente. Amén y amén. Gloria a Dios.